Váyase conmigo al libro de Primera Carta a los Corintios. O permítame darle las 3 citas que quiero leer. A veces algunos predicadores usan una, pero si usted puede, la busca las 3 o la que se le haga más fácil. Estaré leyendo 3 versos de la palabra del Señor. El primero está en el libro de Hechos 16:6. Hechos 16:6. El segundo está en la primera carta a los Corintios 7, verso 25. Y en ese mismo capítulo 7, verso 40. Hoy yo voy a continuar, si se me permite, el mensaje que comencé el domingo pasado. Hablamos en ese mensaje el tema más espíritu versus más alma. Hablamos ahí que el cristiano vive inmerso en 2 realidades. Usted se va a parecer al alma, usted se va a parecer al espíritu. Nadie puede crear un punto medio donde usted diga mitad es espíritu o mitad eres alma. Usted siempre se va a ir en una de esas vertientes y la característica será la del espíritu o la característica serán la del alma. Y ahí vimos que cuando se trata del alma y el espíritu siempre va a tener la razón. Porque el alma es la parte anímica humana y el espíritu es la parte que me comunica a lo sobrenatural. Y si el elemento que me comunica a lo sobrenatural lo estoy ejerciendo, siempre estaré bien. Ahora, el problema es cuando traemos un tercer elemento que es el Espíritu Santo. Y llamo elemento no porque el Espíritu Santo sea un objeto, sino porque estoy hablando del nombre que tiene el Espíritu Santo. Y cuando se quita el alma y traemos el espíritu regenerado, que antes estaba bien cuando se trataba del alma, entonces cuando se trata del Espíritu Santo, el espíritu regenerado tiene que ser desplazado y siempre es el Espíritu Santo que va a tener la razón. Por eso hoy quisiera titular este mensaje Espíritu humano versus Espíritu Santo. Y estaré leyendo el libro de Hechos, capítulo 16, verso 6 en adelante. Y por ser palabra del Eterno, se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Yo creo que usted raye en su mente esa palabra. El Espíritu Santo le prohibió a Pablo predicar. El verso 7. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo no se lo permitió. Y raye en su mente esa palabra. El Espíritu Santo nueva vez no le permite a Pablo ¿qué? Predicar la palabra. Váyase conmigo ahora al libro de Primera Carta a los Corintios, capítulo 7, verso 25. Este Pablo, donde él intenta hablar de parte y se le impide por una parte, él aquí en este verso 25 dice algo muy especial, pero que ya había aprendido la lección. Él dice, en cuanto a las vírgenes, no tengo mandamiento del Señor, mas doy mi parecer. Y quiero que usted raye en su mente esa frase, no tengo mandamiento del Señor. Sigue, mas doy mi parecer, como quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel. El verso 40 dice, pero a mi juicio, estoy en el mismo capítulo 7 de la primera carta a los Corintios, pero a mi juicio, y raya en su mente esa palabra, a mi juicio, más dichosa será si se quedare así. Y pienso que también yo tengo el Espíritu Santo. Pueden sentarse. La palabra del Señor ministra y bendice nuestros corazones. Bajo ese tema quiero predicar lo que Dios ha transmitido a mi corazón. Tengo una responsabilidad de parte de Dios y es predicar lo que Él me dice en el secreto. Es convertir en conferencias, en estudios, pero especialmente en prédica, lo que Dios susurra a mi espíritu en el secreto. Y yo sé que al hablar de esto, corro el riesgo de que la gente me catalogue como falso, de que la gente me catalogue como un comentario de alguien en las redes sociales que dijo que yo estaba buscando view y que yo era más u otro del montón que estaba inventando cosas para llamar la atención.
Yo sé que el asumir esta responsabilidad que Dios me ha dado va a llevar a que muchos me critiquen, a que muchos me digan, como ya he escuchado, filósofo, exagerado, alguien que inventa. Pero mi responsabilidad delante de Dios está por encima de lo que la gente piensa. Mi responsabilidad delante de Dios está por encima de lo que la gente me pueda catalogar. Y yo le dije a alguien, yo no busco view, porque el mensaje mío es un mensaje reprensivo. Si a mí se me permite englobar en una frase qué tipo de predicador soy un predicador reprensivo. Para mí usted nunca estará bien, porque usted siempre tiene que escalar en la santidad. Para mí usted nunca estará bien, porque hay una área en la que yo debo mejorar. Por eso el mensaje mío siempre será de exigencia, de requisitos. Y no busco eso, porque si buscara eso me fuera a hablar mensajes motivacionales. Pero mi peso de obedecer a Dios está por encima del sacrificio de obedecer al Señor. Ahora usted tiene una responsabilidad, que todo lo que yo le diga de parte de Dios se lo sustenta en la Biblia, no en fuentes extrabíblicas, como se está en este momento caracterizando muchos predicadores. Todo lo que yo le diga a usted o a cualquier persona, entre comillas, de parte de Dios, si no está sustentado en la Biblia, no me crea. No le crea a nadie, por más que usted admire, por más que usted aprecie. Yo soy el pastor principal de esta iglesia, y el hecho de que yo predique algo antibíblico, nunca me crea. El hecho de que yo en un momento le diga algo que está supuestamente en la palabra y no se lo sustente en la palabra, no me crea. Porque usted tiene una responsabilidad delante de Dios, y es filtrar todo lo que se dice aquí en el altar. Por eso la Biblia está abierta para todas las personas, y todos tenemos acceso a lo que Dios nos dice en su palabra. Y una persona me dio un buen consejo. Eligio, ¿por qué tú no cambias el tipo de prédica? ¿Por qué tú no predicas lo que los demás predicadores están predicando? ¿Por qué tú te la complicas intentando explicar algo que va más allá de lo normal? Y yo le dije, en primer lugar, el que me llamó me dijo que convierte en público lo que él me dice en el secreto. Y en segundo lugar, yo tengo que hablar de lo que Dios me habla. No es que yo quiero traer temas raros, temas sofisticados, es que Dios me habla en el secreto. Mi espíritu se abre a lo que Dios quiere comunicar, y yo tengo una responsabilidad, transmitir todo lo que Él me está diciendo en el secreto. Por eso, cuando vemos en la Biblia, vemos que toda verdad está revelada de una manera diáfana o clara, o está incrustado en varios versos que usted tiene que desmenuzar. Pero cuando usted desmenuza los versos, se da cuenta que lo que estaba detrás de la letra siempre estuvo ahí. Pero la iluminación y la revelación del Espíritu Santo nos permite a nosotros ver algo que siempre ha estado ahí, pero estuvo oculto hasta que la revelación vino a mi vida. Y yo quiero que usted pueda prestar atención a lo que quiero comunicar. Seré lo más claro posible, seré lo más conciso y breve posible, que ni siquiera hice bosquejo en el día de hoy, para transmitir de manera resumida lo que Dios en el secreto ha ministrado a mi corazón. Cuando se trata de hablar de los sistemas de gobierno, hoy en día existe el sistema de gobierno de la democracia, donde las personas van a ejercer el sufragio o el derecho al voto y eligen al de su simpatía. Es fácil cuando hay dos aspirantes a la presidencia, usted escoger al que usted le parece mejor en concordancia a su preferencia partidaria. Si usted es de X partido, todos los que vayan en contra de ese partido, usted lo va a desplazar. Cuando hay una diametral diferencia entre dos personas, es fácil elegir al que más se parece a usted. Eso también aplica para cierto tipo de comida. Usted puede desechar esta comida porque no le gusta, pero cuando usted tiene que elegir entre dos comidas que le gusta, como que la decisión se torna un poco más difícil. Eso también aplica en el ámbito político. Por eso es que aunque dos partidos sean contrarios, dentro del partido se da la riña, se da hasta la división o la preferencia. Cuando se está eligiendo el que va a ser el candidato a la presidencia, dentro del partido también se hacen sus divisiones. Uno apoya a este y otro apoya al otro. También lo vemos en el ámbito educativo. Cuando se va a elegir el representante de cualquier organización académica, hay un grupo que apoya a alguien y hay un grupo que apoya a otra persona. Ambos pertenecen a la misma entidad, al mismo partido político,
Pero cuando se trata de diferencias afines, hay que tratar de desmenuzar, porque en la medida que las diferencias se achican, la decisión se hace más difícil. Y eso también aplica en la realidad sobrenatural. Es fácil elegir a Dios por encima del enemigo. Es fácil elegir el cielo por encima del mundo. Pero ¿qué tal si se me incrusta dentro del reino y ahora yo tengo que elegir entre dos realidades dentro de la iglesia? Y cuando hablo de elegir de dos realidades dentro de la iglesia, estoy usando solamente una comparación, porque dentro de la iglesia no hay una preferencia entre lo que yo creo y entre lo que voy a rechazar. El mensaje siempre lo he predicado. El mensaje del evangelio es un mensaje completo. Usted va a rechazar la totalidad del evangelio o yo voy a rechazar la totalidad del evangelio. A mí no se me permite delimitar ciertas áreas del evangelio y aplicarla a mí, y las áreas que no son de mi preferencia echarla a un lado. Voy a abrazar todo el evangelio o voy a rechazar todo el evangelio. El evangelio no existe modificación. Al evangelio nada se le agrega, nada se le quita. Debo comerme la totalidad de la revelación o rechazar la totalidad de la revelación. El error es que muchas veces pensamos que porque yo abrace cierto extracto de la verdad del evangelio y rechace otro extracto de la verdad del evangelio, en parte yo tengo a Dios y en parte no lo tengo. A la luz de la palabra, a Dios no lo podemos tener por parte. ¿Tendremos a Dios completo o no tendremos a Dios nada en lo absoluto? El problema es cuando hay términos humanos, queremos adjudicárselo al plano sobrenatural. Usted puede estar pobre, usted puede estar rico, usted puede estar riquísimo. En el español existe el término que es una exageración, que es el grado superlativo. Existe alguien feo o alguien que traspasa la feura, es muy feo. Alguien hermoso o alguien muy hermoso sobrepasa. Pero en Dios no existen niveles donde tú digas, hoy tengo más a Dios, mañana tengo menos a Dios. Hay una sola realidad en la que usted siempre va a participar. ¿Tendrás a Dios o no tendrás a Dios? No estoy hablando ahora de que no existe el proceso. Usted tiene que avanzar, usted tiene que avanzar. Y yo le dije a alguien, no es que en un mes Dios te habla más que en el otro mes. ¿Cómo se explica que en un mes usted sienta hacer un ayuno y pasen 3 meses y tú no sientas hacer un ayuno? ¿Acaso Dios hizo una pausa? Jamás. Las características elementales que componen la relación de Dios con lo efímero siempre serán eternas como Él es eterno. Lo que pasa es que hay un momento donde yo me acerco más o soy más sensible a lo que Dios quiere que yo haga, y aparentemente yo escucho más, yo veo más, pero no depende de Dios, depende de mí. Y estos altoparlantes son un ejemplo claro. ¿Por qué usted está escuchando estos altoparlantes? Porque usted está en el radio geográfico que estos altoparlantes, por su capacidad de guau, permiten emitir el sonido. Pero si usted se va a su casa, usted no me va a escuchar. Si usted se va al parque, usted no me va a escuchar. ¿Cuál es la diferencia? La ubicación. Como usted está en un lugar y en ese lugar la potencia de la bocina permiten que se escuche, usted puede escuchar. De igual manera pasa con nuestra relación con Dios. No es que Dios me habla más, no es que Dios me conecta más, es que yo estoy más próximo al Dios que se me ha revelado a través de las actividades espirituales. Por eso cuando hay un aumento de las actividades espirituales, llámese ayuno, llámese oración, hay una sensibilidad a lo sobrenatural. Y hay gente que dicen, pero ¿qué tanto que Dios le habla a esa persona? ¿Qué tanto que Dios le ministra a esa persona? Es que esa persona está cerca del Dios que es eterno. Y el Dios que es eterno va a hablar con los que se acercan a Él. Quiera Dios que a partir de este momento usted y yo nos podamos más acercar a Dios. Que a partir de esta hora usted se pueda más deleitar delante del Señor. Cayendo aquí este verso 6. Fíjese que Pablo tiene la intención de predicar, pero el Espíritu Santo se lo prohíbe. Y lo primero que quiero que usted note es lo siguiente.
cómo Pablo quiere hacer algo espiritual sin el consentimiento del Espíritu Santo. La iglesia ha creído que todo lo que espiritualmente hace viene de Dios. Pastor, quiero hacer un ayuno, eso es de Dios, hazlo. Pastor, quiero hacer 3 días de una campaña evangelística, hazlo, eso es de Dios. Hemos creado un sinónimo entre actividades espirituales y voluntad del Espíritu Santo. Y Dios viene en esta noche a decirnos que hay una diferencia entre usted hacer algo conforme a la voluntad de Dios y usted hacer algo espiritual. Pero sígase preguntando, ¿cómo se explica que Pablo quiera hacer algo del Espíritu cuando Pablo no tenía nada que ver con el Espíritu? Pablo era un simple hombre como tú y como yo. La respuesta la encontramos que previamente el Espíritu Santo había visitado a Pablo. Cuando iba rumbo a Damasco, se le revela Cristo Jesús. El Espíritu Santo entra en Pablo, y Pablo es alguien que tiene al elemento, a la persona que nos va a conectar con el Dios que es Espíritu. Ahora surge un problema. El Espíritu regenerado, lo que se te suministró al momento de la conversión es que tu espíritu se alineó al Dios que es Espíritu. He predicado aquí en ocasiones anteriores que todo lo que Dios va a hacer en la tierra lo va a hacer a través del Espíritu. Si Dios es Espíritu, para Dios comunicarse con otro ser, ese otro ser tiene que ser Espíritu, porque el elemento que compone a Dios debe de igual manera caracterizar al ser que se va a comunicar. Puesto que Dios es Espíritu, Dios habla con Espíritu. Y si usted quiere que Dios hable contigo, y si yo quiero que Dios hable conmigo, ¿cuál es la respuesta? Debo ser un espíritu. Ahora, el ser un espíritu no es por lo que yo haga, es por el Dios que se me ha revelado. El yo ser espíritu no es por las actividades, es por tener un encuentro con alguien que es un espíritu. Cuando yo me encuentro con Cristo resucitado, Él es un espíritu vivificado. Él es un espíritu que puede conectarme a mí, a su misma naturaleza. Cuando yo tengo un elemento compatible con la esencia de Dios, Dios puede suministrarme las riquezas de su gloria. Por eso Pablo en el verso que leí en Primera de Corintios, Pablo dice en el versículo 17 en el capítulo 6, pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Debo ser un espíritu con Dios. Pero volviendo aquí a Pablo, si Pablo quería hacer algo del espíritu y el espíritu no quería, la pregunta es, ¿cómo Pablo quería hacerlo del espíritu sin la voluntad del espíritu? Ahí entra el espíritu humano. Ahí entra el espíritu regenerado. Pablo en ese momento estaba dependiendo de su deseo en el espíritu regenerado. Y como Pablo creía que todo lo de Dios era actividades espirituales, a Pablo se le hace fácil entender, si yo quiero predicar, es porque el Espíritu Santo me está llevando a predicar. Si yo quiero evangelizar, es porque el Espíritu Santo me está llevando a evangelizar. Y Pablo se choca con la cruda realidad que una cosa es lo que su espíritu quiera, entienda que quiere el Espíritu Santo, y otra cosa muy distinta es lo que el Espíritu Santo quiera que Pablo haga en su vida. ¿Cuál es nuestro error? Que estamos dependiendo demasiado del deseo del Espíritu, que se parece al deseo del Espíritu Santo. Y como la iglesia cree que lo que está haciendo está en la Biblia, está equiparando lo que está leyendo con la voluntad de Dios. Y Pablo tuvo que encontrarse con la triste realidad que no todo lo que él quiera hacer para Dios, Dios lo va a recibir. Que no todo lo que él quiera predicar, Dios quiere que lo predique. Tenemos que aprender a depender del Espíritu Santo por encima del Espíritu regenerado. Porque así como usted tiene un tipo de comida que te gusta, un tipo de color que te gusta, una forma externa en cómo a usted le gusta que se cocinen las cosas, espiritualmente también hay una apetencia. Espiritualmente también hay un deseo. Espiritualmente el espíritu, valga el pleonasmo, al ver lo que le agrada al espíritu, el espíritu regenerado comienza a copiar. El espíritu regenerado comienza
comienza a mirar lo que le gusta al Espíritu y comienza a hacerte propuesta, comienza a decirte, pero haz tal cosa. Y nosotros tenemos que aprender a conectarnos a lo que Dios quiera que nosotros realicemos en nuestra vida, por encima de preguntarnos si es bíblico. Por eso aquí tenemos que preguntarnos ahora, no si lo que voy a hacer a Dios le agrada, no si lo que voy a hacer está en la Biblia. La pregunta ahora es, ¿cómo yo sé que el Espíritu Santo quiere que yo específicamente haga esto? ¿Cómo yo sé que las adoraciones que practiqué, el Espíritu Santo quiere que yo la cante? ¿Cómo yo sé que el mensaje que estudié, el Espíritu Santo quiere que yo lo predique? ¿Cómo yo sé que a la hora que establecí para orar es la hora que el Espíritu Santo quiere que yo ore? Yo no quiero crear en usted una dependencia estricta del Espíritu Santo. Lo que te estoy diciendo es que sin darnos cuenta, nuestro espíritu regenerado nos está gobernando y Él se está camuflajeando del Espíritu Santo y estamos haciendo demasiadas cosas espirituales, pero no están acorde a la precisión de Dios sobre tu vida y sobre mi vida. Y cuando Pablo se le impide por el Espíritu Santo, es posible que Pablo entró en show, entró en confusión. Como el Espíritu Santo que había mandado a predicar, ahora le está diciendo que no predique. Por eso es que detrás de lo espiritual hay una persona que regula lo espiritual. Detrás de toda actividad de Dios, Él está sentado en su trono alto y sublime, y yo debo conectarme a Él por encima de hacerlo de Él. Pero para conectarme con Él tengo que hacerlo de Él, y ese es el hilo de la diferencia que no puede ser interpretada y que no puede ser discernida de manera fácil. Por eso yo vengo a retarte en esta hora. Tú no eres cristiano porque venga aquí, tú no eres cristiano porque diezme, tú no eres cristiano porque evangelice, tú no eres cristiano porque está haciendo cosas espirituales, sino si el Espíritu Santo es el que está dirigiendo tu vida espiritual. Y cuando a Pablo se le revela por el Espíritu Santo, Pablo entonces ahora encontramos aquí en Corintio que él aprende a diferenciar la voz del Espíritu regenerado y la voz del Espíritu Santo. Por eso en el versículo 25 él dice: en cuanto a las vírgenes, no tengo mandamiento del Señor, mas doy mi parecer. Pablo no sabía sabía en este momento diferenciar. Él no había recibido ningún trato, pero el espíritu humano dio una opinión. Y a modo de ilustración, imagínense que Pablo no haya llegado a entender esta diferencia y que saquemos de la Biblia esa frase: en cuanto a las vírgenes, no tengo mandamiento del Señor. ¿Acaso Dios no había ordenado algo para las vírgenes? Claro. Pablo está diciendo: no tengo nada específico que decirle a las vírgenes. Para la ocasión no tengo nada que decirle, pero doy mi parecer. Saquemos esa parte donde Pablo dice: mas doy mi parecer. Y Pablo hubiese aconsejado a la gente que se quede solo. La gente debe decir: Dios no quiere que la gente se case, porque hay que tener cuidado para hablar de parte de Dios. Hay que tener cuidado para decir así dice el Señor, porque hay mucha percepción de nuestro espíritu. Hay mucha realidad que no viene de Dios, viene de nuestro espíritu. Porque lo peor que te puede pasar es cuando el espíritu humano usurpa al Espíritu Santo y nos enfocamos en nuestra apetencia espiritual para nosotros poder depender de ella y no de lo que el Espíritu Santo quiere que usted y yo hagamos en nuestra vida. Y en el versículo 40 de 1 de Corintios 7, Pablo dice: pero a mi juicio más dichosa será si se quedare así. Él repite de nuevo: a mi juicio, porque ya él había establecido o había entendido la diferencia. Y al final dice: y pienso que también yo tengo el Espíritu de Dios. Que lo que él está diciendo, que posiblemente lo que mi espíritu regenerado me está diciendo tenga coinonía con el Espíritu Santo. Pero como no estoy claro, te aclaré al principio que te estoy dando mi parecer y que estoy hablando en mi juicio. Gracias a eso se han evitado muchos errores. ¿Por qué hay tantos errores en nuestra vida?
Porque estamos confundiendo y estamos entrando a un nivel donde mi espíritu regenerado es el que me está gobernando. Pero ahora usted debe preguntarse, ¿cuáles herramientas prácticas puedo yo identificar para ver si soy guiado por el Espíritu Santo o si soy guiado por el Espíritu regenerado? Primer punto, primer principio práctico. El Espíritu no hará preferencia en las cosas espirituales, porque todo lo de Dios es importante. Antes de ser pastor, alguien me preguntó, Eligio, estaba dando un estudio en una iglesia. Eligio, te voy a hacer una pregunta. ¿Qué es más importante? ¿Ofrendar o diezmar? Yo le pregunté a esa persona, te voy a hacer una pregunta y quiero que de acuerdo a cómo tú contestes esa pregunta, te conteste la tuya. Y le dije, en el proceso de la respiración, ¿qué es más importante? ¿La exhalación o la inhalación? Ella me dijo ambas, porque mis pulmones necesitan aire, tienen que recibir aire y tienen que expulsar el aire. Y yo le dije, dos principios bíblicos no riñen entre sí. Cada vez que tú crees una categoría de lo que aquí está escrito, el espíritu regenerado está gobernando o está influenciando. Y hay gente que ha llegado a un nivel de preguntarse que la iglesia no tiene que honrar a Dios económicamente, porque ya la oración es suficiente. La oración no sustituye el ayuno. El ayuno no sustituye la honra económica. La fidelidad no sustituye otra área, porque Dios ha establecido radio de operatividad. Y cada vez que yo comienzo a importantizar las actividades espirituales, la alerta de Dios a partir de ahora estará sobre tu vida, porque el Espíritu que me ha salvado en Cristo Jesús, Él me llamó a ayunar, Él me llamó a orar, Él me llamó a congregarme, Él me llamó a evangelizar, Él me llamó a diezmar, Él me llamó a ofrendar. Pero la gente está esquematizando lo espiritual y la gente dice, yo puedo ser pastor y tener 2 mujeres, yo puedo ir a la iglesia y tener 2 novias, porque estamos esquematizando lo espiritual. Y cada vez que importantizamos algo espiritual y menospreciamos otro, el espíritu regenerado te está engañando y me está engañando, y la alerta de Dios está sobre tu vida en esta hora, porque todo lo de Dios es una verdad que te permea. Todo lo de Dios es importante. Y cada vez que le damos categoría a lo espiritual, hay un problema. El espíritu está obrando. ¿Cuál espíritu? El regenerado. El que se supone que debe ser aliado del Espíritu Santo quiere independizarse, quiere emanciparse, quiere irse fuera del orden que Dios ha establecido en su palabra. Por eso Pablo tuvo que aprender esta realidad, y usted y yo también tenemos que aprender esta realidad. Todo lo de Dios es importante. Congregarse no es más importante que evangelizar. Evangelizar no es más importante que orar. Orar no es más importante que ayunar. Hacer vigilia no es más importante que hacer una obra misionera. Tenemos que hacer todo lo de Dios, porque todo es importante. Usted y yo no tenemos la prerrogativa de decidir ni rechazar esto. Abrazamos la totalidad o rechazamos la totalidad. Y en la medida que nos adentramos al trato de Dios, vamos a poder diferenciar cuando mi espíritu humano se quiere disfrazar de espiritualidad. La segunda forma en cómo usted identifica el espíritu humano es la preferencia de personas. Cuando va a predicar el predicador, entre comillas, que a ti te gusta, y viene a una actividad en tu iglesia o en el lugar que sea, yo voy a esa actividad. Por eso las muchachas del ministerio de oración son testigos. En un momento una iglesia no muy famosa nos invitó a nosotros a cantar, y había otra actividad de un predicador famoso que me reservo el nombre en esta ciudad de Neiva. Y yo le dije a ella, ustedes no pueden irse para aquella, porque el Espíritu Santo está en esa iglesia chiquita y está encima de ese predicador que ya tiene su fama. No puedo querer estar en una actividad por la persona que va a estar ahí. Aclaro, una cosa es que a ti te guste un predicador más que otro.
Otra cosa es que un predicador tenga un nivel de revelación superior a otro y a usted le guste más como predica ese, pero usted escucha ese y también usted cumple con su deber de escuchar a donde usted se congrega. Aclaro, cuando estoy diciendo de la elección de predicadores, estoy aterrizándolo a la iglesia local. A la iglesia local. ¿Por qué usted no va y se congrega en otra iglesia? Si el Espíritu Santo está allá y está aquí, ¿por qué usted hoy no se fue para otra iglesia? Porque lo que le estoy diciendo no aplica. Usted como cuerpo hace vida en un sistema de gobierno local y el órgano, el cuerpo, debe responder a esa iglesia local y así sucesivamente. Pero cada vez que el pastor trae un predicador, si cuando viene el que a ti te gusta o viene el que a mí me gusta, yo me siento adelante, yo llego temprano, yo no vine en el Espíritu Santo, yo vine en el Espíritu regenerado. Porque el mismo espíritu que tiene ese predicador lo tiene el hermano que aquí, que es nuevo convertido. Pero cuando nosotros nos dejamos engañar del espíritu regenerado, pretendemos y creemos que somos espirituales, cuando Dios dice tú no eres espiritual, te está dirigiendo un espíritu que no es el Espíritu Santo y estás equiparando lo espiritual por lo que estás haciendo, no por quien te está dirigiendo. Y nosotros terminamos yéndonos a esa iglesia. Le dije, cuando tú cumplas tu deber como miembro de esta iglesia, en la asignación que se nos dio, puede irte a otro lugar. Eso también aplica para lo que se llama el término, veré si me llega el término cansancio, monotonía. Cuando usted ve lo espiritual como monótono, que es lo tercero que quiero mencionar, usted sin darse cuenta y yo sin darme cuenta estoy bajo la dependencia del espíritu regenerado. ¿Sabían que no hay oración monótona? No hay oración que cansa. No hay predicador monótono, repito, dirigido por el Espíritu Santo. No hay adoración monótono. ¿Sabe por qué usted encuentra y yo encuentro monótono una oración que se repite, que se repite, que se repite, que se repite? Cuando los sentimientos que me deben conectar a esa realidad, yo no lo tengo. Hay gente que dice, no vengo a los cultos de oración porque las oraciones son monótonas. Las mismas oraciones, las mismas oraciones, las mismas oraciones. Y yo digo, no hay oración monótona. Lo que pasa es que yo perdí la conexión sentimental, la conexión emocional con lo que estoy haciendo, porque cada vez que hay deseo, cada vez que hay amor, hay un deseo de seguir ahí. ¿Acaso usted va a dejar a la mujer o la esposa porque se cansó de verla? No, porque lo que se hace monótono no es lo que se repite, es cuando usted no ama lo que se repite, es cuando usted no vive lo que se repite. Pero si cada vez que usted ora con corazón, si cada vez que usted predica con corazón, si cada vez que yo evangelizo con corazón, no habrá monotonía, habrá un placer, un deleite. Y Dios me dijo en un momento, Eligio, te voy a dar la clave para tú identificar cuando haga algo para mí. Y yo le dije, Señor, ¿cuál es la clave? Y Dios me dijo, lo último que tú hagas te va a conectar a lo próximo. Y yo le dije, Señor, ¿cómo así? Y Él me dijo, cada vez que haga algo para mí en el espíritu, en tu interior va a querer hacer algo nuevo para Él. Porque cada vez que tú haces algo mío, se despierta en ti un nuevo deseo de estar en mi presencia, de estar en mí. Por eso si oraste hoy a las 3 y no quieres volver a orar, oraste en la carne, oraste en el espíritu regenerado. Si hoy estás aquí y cuando salga de aquí no quieres volverte a congregar, viniste en el espíritu regenerado y Dios quiere conectarnos en esta noche al Espíritu Santo. En la medida que usted hace algo que le gusta, a usted le agrada. ¿Acaso yo me canso de besar a Jessica? Yo no me canso. Mientras más la beso, más gana me da. Porque no es lo que se hace de manera repetitiva, es cuando se pierde el amor. Y yo le dije a alguien, a la iglesia la estamos malamañando. La iglesia quiere hasta que se le hable de la oración de manera emocional. Y la oración no incluye nada. La oración es sacrificio. La oración es guerra. Y hay gente hasta que no ora, dice, porque el que dirige aquí no sabe dirigir. Pero si tú sabes orar, obra de manera correcta en la imperfección del que está aquí. Si el que está aquí no sabe cantar, no importa. La mejor adoración es la que sale de tu corazón. Si el que está aquí no sabe hacerlo, hazlo tú en la perfección, ahí en el asiento donde está. Pero tenemos que dejar la excusa barata y conectarnos al Espíritu Santo.
En la medida que nos conectamos a Dios, yo no voy a mirar lo que hago, sino cómo lo hago. Y yo he predicado esto ya aquí, no quiero repetir, que hay sentimientos de Dios que se mezclan con el factor humano. Y eso crea un efecto resultante en el más allá. Por eso, cuando vemos monotonía en lo de Dios, el problema no está en lo que se está haciendo, está en mí. Porque mientras hay amor, repito, habrá placer. Mientras hay amor, habrá deleite. No podemos tampoco, como cuarto punto, hacer una división similar a un punto que mencioné sobre las actividades espirituales. Y quiero ser claro en esta parte, sin la intención de mencionar ningún caso específico. Pero si tengo que mencionar caso específico, seré específico. Usted no puede darle más preferencia a un X predicador que a los cultos de su iglesia, a un X predicador que al culto de la asociación de pastores. Usted tiene la responsabilidad de hacer vida en su iglesia local, de hacer vida en el órgano de autoridad en la que esa iglesia hace vida. Y muchas veces cuando se nos invita a un culto, miramos hasta quién va a predicar, quién va a cantar. Repito, está bien que vaya a cantar a quien a ti te gusta, quien te enseña, con quien tú te conectas. Pero usted no debe ir solamente con eso. Si cada vez que usted va a hacer algo espiritual, si cada vez que yo voy a hacer algo espiritual, yo busco el factor complacencia, el espíritu regenerado está dentro de mí. Y voy a ser claro, tengo más de 26 años en el evangelio. Si yo dependiera de cultos que me agraden, yo no fuera a ningún culto. Las adoraciones modernas, yo no entro con adoración. Eso de cánticos espirituales, yo no entro. Por eso, si usted me analiza, es raro el día que yo canto una canción. Y si usted no me ha analizado, a partir de mañana, cuando yo me ponga aquí, preste atención a mis labios. No canto ninguna adoración porque no llega a mi espíritu. No me agrada lo que se canta en los altares. Y al ver la corrupción que hay en los ministerios de adoración, me ha dado una posible idea. No me gusta casi los predicadores, porque hay gente que me viene aquí a narrar la Biblia y lo que me dicen ya yo lo sé, lo que me cantan ya yo lo sé, y no transmiten la vida del Espíritu. Estoy diciendo esto porque si yo dependiera de un culto que me agrade para yo ser cristiano, hace mucho que estuviera revolcándome en el pecado. Pero he aprendido que mis preferencias espirituales, que mis gustos espirituales están por debajo, y la dirección del Espíritu Santo es lo que debe dirigir mi vida, es lo que debe marcar mi vida. Por eso tenemos que echar a un lado la preferencia, tenemos que echar a un lado deleite. Y cuando en un culto predique a alguien que a ti te guste, cante a alguien que a ti te guste, ministre a alguien que a ti te guste, gloria a Dios. Pero cuando viene el que a ti no te gusta, también debo estar ahí, porque una cosa es yo hacer lo que me dice el Espíritu regenerado, y otra cosa muy distinta es hacerlo del Espíritu Santo. Por eso no podemos equiparar o comparar que yo soy espiritual por lo que haga, sino por quien me dirige. Por eso es que el evangelio está muy mal interpretado en estos tiempos, donde hemos creado una lista de cosas que se pueden hacer y una lista de cosas que no se pueden hacer, cuando la realidad es conectarnos al Espíritu Santo, es conectarnos a la realidad de Dios. Y Dios quiere levantar en este tiempo una generación, no que dependa de su espíritu regenerado, sino que dependamos del Espíritu Santo. ¿Y cómo se consigue esto? No hay varita mágica, no hay fórmula. La única forma es pasando tiempo con el Espíritu Santo. La única forma es hablando con el Espíritu Santo. La única forma es cerrando la agenda y trancándonos con el Espíritu Santo. Él se te va a revelar en la intimidad, Él se te va a revelar en el secreto. Y hace mucho Dios también comunicaba mi corazón y me decía: Eligio, yo en lo público me manifiesto, yo en lo secreto me revelo. ¿Quieres conocer a Dios? Métete en el secreto. ¿Quieres conocer la voz del Espíritu Santo? Ora a las 3 de la mañana. ¿Quieres ver lo sobrenatural? Apártate de la multitud, porque cada vez que usted ora con otra gente, viene la manifestación, y cada vez que usted ora solo con Dios, viene la revelación. La gente que conocieron a Dios fueron gente que se apartaron en el secreto, fueron gente que se apartaron de la multitud, fueron gente
gente que supieron pasar largas horas en el secreto hablando con Dios solo. Por eso yo soy de aquellos que me gusta más orar solo en la intimidad, en el secreto, porque Él me dijo que en el secreto Él se me revela, y todo lo que Dios susurra en mi espíritu no me lo dice cuando estoy contigo, me lo dice cuando estoy en el secreto. Todos los mensajes, más del 90% de mis mensajes son el producto de mi intimidad delante de Él. Por eso, si quieres escuchar la voz de Dios, métete en el secreto. Quieres ver los ángeles, métete en el secreto. Quieres ver los espíritus de las tinieblas, métete en el secreto. Quieres que el discernimiento del espíritu se active sobre tu vida, métete en el secreto. Dejemos a un lado las agendas públicas, dejemos a un lado lo otro y vamos a meternos en el secreto. Dios quiere levantar gente que hablen con Él por encima de hablar de Él, gente que pasen tiempo con Él por encima de pasar tiempo con otro, porque Dios quiere levantar una generación de hijos que sean guiados por el Espíritu y que trastornen las tinieblas, y que sean una generación que establezca su reino en la tierra. Pero mientras nos enfoquemos en lo que hacemos, no en quien nos dirige, vamos a cometer muchos errores. Vamos a cometer muchos errores. Y Dios en esta noche nos está advirtiendo a cada uno de nosotros: ¿quién me dirige? ¿Quién me dirige? El Espíritu Santo, mi espíritu regenerado. Estos 4 pasos que le acabo de dar solamente son formas prácticas que intenté ser lo más claro para que usted me entienda, porque es difícil. Es difícil. Puedo hacer muchas cosas en el espíritu regenerado y creer que viene del Espíritu Santo. No es tan fácil usted o yo esquematizarlo así. Viene por revelación, viene por inspiración. Y quiero que usted se ponga sobre sus pies. Y si Dios ha ministrado su vida, levante sus manos. Y le damos gracias a las personas que van a ver este video en las redes sociales y van a ser ministrados. Somos la iglesia Los Lames Cadés y estamos ubicados en el barrio Camaño de la ciudad de Neiva. Una iglesia que procura levantarse en este tiempo como una antorcha encendida del Espíritu Santo.